Esta es mi respuesta. Un poco más de 7 años de haber tenido el acercamiento con esta película, con esta historia, de querer contarla de alguna manera. Para mí, el deporte había marcado muchísimo mi vida. De joven estuve 7 años entrenando 6 horas diarias de lunes a sábado y marcó muchísimo mi vida y yo no lo veía reflejado en el cine mexicano. Tuvimos como muchas etapas distintas. Duramos un año entero haciendo entrevistas a clavadistas, a gente del mundo del deporte, desde gente de dopaje hasta entrenadores, en fin, como comentaristas. Y empezamos a escuchar las diferentes historias de cada clavadista. Lo que hicimos es como tomar cosas de diferentes personas y crear nuestros propios personajes. Por lo que sabemos, la única película que existe sobre clavadistas olímpicos. Increíble que un deporte tan popular y que no existen películas sobre esto. Para Carla y para mí era como muy importante sentirnos seguras con quién íbamos a aliarnos en esta película. Entonces, por eso nosotros empujamos mucho a que sea Lucía, tenía que ser una directora mujer. Siempre hay que tener un extremo cuidado de las capas de cómo uno cuenta esa historia. Primero de poder contarlo con toda la virulencia y complejidad que esa historia requiere. Casteando a ella fue interesante el proceso porque sabíamos que necesitábamos a una deportista. Bueno, yo quería una deportista porque decía, es sumamente importante, eso no se puede falsear, nos vamos a meter en muchos problemas, necesitamos que sea deportista. Yo no había entrenado clavados antes, en realidad soy porrista, pero creo que eso me ayudó un poco. Creo que el reto más grande es que tuvimos que crear un imaginario de cero, un poco, porque el mundo de los clavados no ha sido retratado antes. Entonces, ahí la parte técnica de cómo se ve un clavado, cómo cachas 9 segundos en el aire. Miramos un poco la fotografía, tanto la fotografía como el video del mundo de los deportes, como una referencia que estaba ahí, pero al mismo tiempo un lugar al que no teníamos que ir necesariamente, ya que lo que nosotros buscábamos siempre era más la sensación que el cuento, digamos.